El teatro griego. La cultura teatral floreció en la antigua Grecia entre 550 a.C. y 220 a.C. Las primeras puestas en escena se basaban en ceremonias religiosas, representadas a través de la tragedia, y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre y a pesar de esto contaban con una gran acústica, debido a la ubicación que estos tenían. Comenzó con la adaptación de rituales religiosos interpretados por un solo actor. Posteriormente se incorporaron más actores, música de fondo y escenografía. Se consideran las grandes sionistas de Atenas como las precursoras del teatro griego. Teatro medieval. Se desarrolló en Roma en el siglo X y XV. Sus representaciones solían especificarse dentro de la iglesia o catedrales, y sus temas basados específicamente en temas religiosos extraídos de la Biblia. Con el tiempo, la puesta en escena logró salir de los templos para recuperar protagonismo en las calles y plazas. En España, Italia e Inglaterra se popularizaron las campañas de teatro ambulante. Sin embargo, existió una fracción que mantuvo el estilo de drama religioso. Utilizaban pinturas escenográficas para representar distintos lugares a medida que la trama desarrollaba. También tenemos tipos de teatro medieval. Entre los principales tipos de teatro medieval existen el litúrgico, el religioso, el profano, el cual se divide en el culto y el popular. El teatro barroco. Este teatro es un género teatral que llevó a una escena gran cantidad de temas como asuntos religiosos, sucesos históricos, temas caballerescos y pastoriles. Según los autores del barroco, las obras de este teatro eran obras que mezclaban la tragedia y la comedia. Las representaciones teatrales de esta época se efectuaban en los sitios abiertos, plazas o corrales fijos. Los corrales de comedia comenzaban alrededor de las 2 de la tarde y duraba hasta el anochecer. El género dramático fue fundamental en este periodo, ya que tenía una gran aceptación en todo el público. El escenario era un simple tablado y la decoración una cortina. Los cambios de escena eran anunciados por uno de estos actores. Teatro del neoclasismo. Surge como rechazo al teatro barroco. El teatro neoclásico fue una manifestación literaria del siglo XVIII, que funcionó como una síntesis de los ideales de la Ilustración. Sus producciones tenían que ser moralizantes y educativas. Sus temáticas siempre abordaban problemas cotidianos de la realidad burguesa. Los dramaturgos neoclásicos escogen como héroes o protagonistas a personas pertenecientes al estatus burgués, por lo que generalmente se trataba de personas acomodadas y con cierto nivel de educación. Teatro del romanticismo. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales. De ahí que casi siempre acaba en tragedia. Los otros temas que predominan son la fatalidad y la venganza. El marco de las obras suelen ser un ambiente medieval. Esta se divide en actos entre 1 y 7, y los actos se componen de cuadros. La escenografía adquiere una gran importancia y le da una mezcla de lo trágico y lo cómico. La finalidad de estos teatros no es educar, sino conmover. Teatro del realismo y naturalismo. El teatro realista tuvo un periodo de 50 años, de 1830 a 1880, y seguido de esto surgió el teatro naturalista en 1880. El realismo en el teatro tiene la voluntad de duplicar la realidad a través de las escenas. Sus personajes y argumentos muestran los problemas políticos, sociales y religiosos, mientras que el teatro naturalista acepta lo determinista
intransformable y hostil del hombre. Teatro del siglo XX. Todas las innovaciones de los siglos pasados se suman a las que nacen con el teatro del siglo XX. Se ve el teatro como una disciplina total en donde se trabaja la música, las artes plásticas, el decorado, la escenografía, el texto y las capacidades representativas de los actores. En algunas obras encontraremos que prima más el silencio y otras las acciones en el texto teatral. Algunos autores quieren desvincular la pieza teatral de todo lo que no es estrictamente teatro. Quieren conservar la obra pura en su máxima esencia. Por esa razón, les dará la máxima importancia al texto teatral. Para que la obra sea más parecida a una situación real, el actor se podrá mover libremente por el escenario. Ya no importará que hable, que se sitúe de espaldas al público o que hable desde fuera del escenario. Se romperá de este modo la cuarta pared, la que separa el público de la obra. La relación con el público va a tener la idea de romper justamente la cuarta pared. El actor podrá interactuar con el público y podrá dirigirse directamente a él. Nos encontraremos en obras donde el público formará parte de la representación. Teatro del siglo XXI. Abarca todo el siglo, y en la actualidad no existe una escuela dominante dentro del teatro. La sociedad busca formas de representarse a sí misma tal y como es. Distintos tipos de exposición humorística, como la comedia clásica, la comedia brillante, la parodia, el sainte moderno, el monólogo cómico, el clown, tiene sus espacios en este nuevo paisaje teatral. Teatro argentino. Para comenzar a hablar del teatro argentino, debemos remontarnos a la época colonial, en donde las artes escénicas estaban dirigidas exclusivamente a las clases altas. Hasta 1757 no hubo edificios teatrales estables y toda actividad de este tipo estaba relacionada a lo religioso, vinculado a lo jesuítico, o a lo político, con celebraciones de la índole de la realeza. De 1757 a 1761 funcionó el teatro de óperas y comedias, Sacomano. Teatro colonial. Hubo un significativo crecimiento demográfico que permitió una burguesía comercial activa que podía permitirse actividades de ocio. Las obras se enmarcan dentro del denominado teatro colonial, el cual sería un antecedente del teatro nacional. Hasta el 1884 se mantuvieron las puestas provenientes del continente europeo, ya sea del teatro de la corriente neoclásica, pasando por el romanticismo y el ilusionismo francés y español, con autores como Lope de Vega o Francisco de Quevedo. De 1810 a 1820, el teatro posterior de la Revolución sufrió algunos cambios. En los textos dramáticos se denostaba la figura del español, se exaltaba el discurso revolucionario y se creaban personajes de figuras militares. No fue hasta 1804 que se inauguró el Coliseo Provisional de Comedias. En 1813, la policía tomó en posesión el Coliseo y decidió su repertorio. El Coliseo tenía un repertorio de 1.700 piezas dramáticas y funcionó hasta 1837. En la presidencia de Bernardino Rivadavia se comenzó a construir un nuevo Coliseo y se creó la Sociedad Literaria para el control de los textos dramáticos. Este Coliseo fue comprado por el Estado, que fue gestionado por empresarios en el ámbito privado. Luego se produjeron desacuerdos y finalmente una división. Como alternativa al Coliseo, que ya tenía problemas económicos, se inauguró el Parque Argentino, un espacio público al aire libre con espectáculos que estuvo hasta 1838. Desde el siglo IX existe un auge del teatro religioso orientado a la Navidad, que parece ser más propio para los menores. En España eran representados por ellos.
Son muchos los autores del teatro infantil que han triunfado con sus obras en las últimas décadas. Podemos hablar de numerosas obras de grandes personalidades que con el tiempo han logrado dejar su nombre escrito en la historia de la literatura. El teatro para la infancia es un proyecto muy importante ya que permite que los más pequeños desarrollen su imaginación, acercándose a las artes. Los autores del teatro han comprendido qué le interesa al público más joven. El juego es uno de los métodos que mejor funciona para enseñar a los más pequeños. Las grandes expresiones artísticas teatrales de las que pudieron participar los niños fueron las actividades circenses. En 1785, Joaquín Olaya y Gacitúa desarrollaron un circo ubicado en el barrio de San Nicolás, en Buenos Aires. Años después, la educadora Adela Zuccarelli escribió una comedia para ser representada por niños entre 9 a 11 años, presentada en todo el país y no solo en Buenos Aires. En 1865 se presentó por 2 meses la compañía infantil Florentinos en Argentina. En 1866, un año después, comenzaron las representaciones dramáticas con sus alumnos, con actores escolares cuyo destinatario eran las familias. Se interpretaban obras de Don Bosco y de autores locales. Para finalizar este video queremos presentarles a algunos de los grandes autores y artistas argentinos, entre ellos Ariel Búfano, Enrique Pinti, Mane Bernardo y Sara Panchi.